Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, otra vez aquí con ustedes, como cada miércoles a las 19 horas, en nuestro programa número 48, hoy 18 de noviembre, para pensar juntos las novedades, las noticias nacionales e internacionales, aquí por FM Signos, la 92.5, en donde todas las voces se van a escuchar. Aquí estoy con mis compañeros de equipo, Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, buenas tardes a todos, con un hermoso día de noviembre. Ya parece mentira, pero falta poquito y se nos va el año. No le puedo creer. Así es. Hola, ¿qué tal? Hola Seba, tardes. hola Seba y hola Juan Manuel, que no nos saludamos. ¿Qué tal a todos? No le puedo creer, Perdón, es Sebas. cierto, ya estamos ¿No? pisando el mes de diciembre. Con olorcito a pan dulce. Yo no puedo creer, la verdad es que lo digo en voz alta y me parece mentira. Este virus nos robó el año, digamos. Sí. Algunos dirán que no, pero para mí sí, nos ha cual. robado un año. Tal cual. Hay algunas noticias que a veces uno está como obligado a comentarlas y hay otras noticias que le resuenan porque tiene que ver con un pasado, con una situación ya vivida o ya transcurrida. Eso es lo que a mí me pasó esta semana o en estos últimos días respecto a la tristemente conocida como mesa de enlace de militares retirados. Resulta que esto, para quienes tienen tal vez menos de 30 años, para los teenagers o algunos otros que no hayan conocido la triste historia de los levantamientos militares producidos en el año 1987, los levantamientos Carapintadas de Semana Santa, o en el 88 lo de Monte Caseros y Campo de Mayo, o en 1990 cuando tomaron fuerzas militares, tomaron el edificio Libertador y el regimiento de Patricios. Ustedes recordarán, en el año 83 veníamos de recuperar la democracia con un gobierno al cual lo estaban desestabilizando bastante, me refiero al de Raúl Alfonsín, y la verdad que cuando se intentó el juicio de las juntas, los militares no querían saber nada. Ellos no querían hacerse cargo de todos los desmadres que hicieron en la década del 70, y entonces hicieron todas estas movidas que fueron muy, pero muy dolorosas para la República, insisto, años 1987, 88 y 90. Entonces, cuando en estos días se habló de la mesa de enlace militar, a mí la verdad que me resonó como algo muy doloroso y muy triste, porque en aquel momento, les quiero informar a quienes no eran muy chicos o no habían nacido, en el año 87 todo el país estuvo en vilo todo un fin de semana, y esto terminó con una convocatoria, con una reunión multitudinaria en donde se hizo famosa aquella frase de "la casa está en orden" de Raúl Alfonsín. Por suerte, esta mesa de enlace militar y policial no llegó a articularse, porque apenas un día después del anuncio de su surgimiento, que había sido producto de una foto con 8 militares retirados y ex miembros de Gendarmería y Policía bonaerense, las instituciones representadas por la mayoría de estos participantes dijeron que no serán parte de esa mesa de encuentro. Esa mesa había sido encabezada por unas horas por un tal Ernesto Juan Bossi, que pretendía incidir en la política del sector, desoyendo nada más y nada menos que al Ministerio de Defensa, al mismo presidente de la Nación y a los actuales jefes de las Fuerzas Armadas.
el repudio generalizado de todos las instituciones de recursos de derechos humanos, del Ministerio de Defensa y la rápida acción del ministro Agustín Rossi, por suerte pudo desarmar en pocas horas este intento. Rossi dijo que las instituciones que estaban representadas en la mesa de enlace militar y 5 de los 6 militares retirados que participaron en la cuestionada foto comunicaron por escrito que no participan ni participarán de la mesa, y el propio Bossi, quien organizó el encuentro, debió salir a aclarar la situación diciendo que solamente la finalidad de la reunión era crear un espacio de encuentro, desestimando enfáticamente alguna otra intención. No voy a aburrirlos con distintos nombres de instituciones militares, pero todas las instituciones militares conocidas y por conocer, como la Sociedad Militar Seguro de Vida, como la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas, la Mutual del Personal de Intendencias Militares y tantas otras, se abrieron absolutamente de este intento desestabilizador, y por suerte esta mesa de enlace quedó desactivada rápidamente. Hasta aquí llega mi información y acá mis compañeros me están pidiendo la palabra. Simplemente lo que quiero mencionar, querido pueblo argentino, nos cansamos de golpes militares, tenemos una democracia que, nos guste o no, goza de buena salud, con sus pros y sus contras, y tenemos que defenderla. Así que quería señalar que hay que estar atentos porque hay militares golpistas también en la Argentina en pleno 2020. Sí, una cosita. Simplemente agregar algo, es insólito porque hablando de militares es incompatible con la democracia, ¿no es cierto? Como dijo Rossi, fue desactivada rápidamente, sinceramente, lisa y llanamente es incompatible si queremos un país democrático. Perdón, Sebas, ibas a decir algo. A mí me suena una especie de continuidad de la sedición policial de hace un par de meses, y me pregunto si Duhalde no sabrá algo al respecto, ya que él tiene siempre información clasificada. ¿Será? Muy valiosa, pero muy valiosa la opinión y tu aporte, Seba. Yo no lo había pensado de esa manera y seguramente tiene que ver con lo que sucedió con esa sedición policial. Entonces, por suerte no pasó nada, por suerte quedó ahí, por suerte los organismos de derechos humanos, el Ministerio de Defensa y hasta los medios de comunicación golpistas que tenemos trataron de despegarse de esto. Pero yo quería señalarlo, tenemos que defender la democracia entre todos, y esta gente, estos tipos, no tienen buenas intenciones. Y hablando precisamente de democracia, yo hoy quiero rescatar a una figura impresionante que ha tenido y que tiene la historiografía nacional. ¿Por qué quiero recordarlo esto? Porque la ley 25.844, promulgada en 2004 por Néstor Kirchner, declaró el día 13 de noviembre, es decir, hace pocos días, el aniversario, digamos, lo declaró como Día del Pensamiento Nacional. ¿Por qué Día del Pensamiento Nacional? Porque fue en homenaje al nacimiento del escritor y pensador maravilloso, Arturo Martín Jauretche, nacido el 13 de noviembre de 1901 en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Como siempre decimos aquí en nuestro programa, queremos traer a las voces disidentes, y vaya si lo fue Jauretche, porque ante todo fue un político de fuerte vocación por el bien común, pero que por obra de la chispa de su ingenio pasará a ser más conocido como ensayista y escritor. De chico, Arturo tuvo como lema ayudar a los pobres y a los barrios de clase baja para que pudieran formar parte de la política del país. Militó en las filas del radicalismo irigoyenista y allí se convirtió, a partir del derrocamiento del presidente Hipólito Yrigoyen, en uno de los protagonistas de la lucha callejera contra los presidentes de facto, contra la década infame y contra los generales José Félix Uriburu y Agustín Justo. Pero por sobre todas las cosas se lo recuerda por ser partícipe en 1935 de la fundación de Forja. Forja significó Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que había sido constituida bajo el lema, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Jauretche es considerado como el enlace obligado
y dialéctico entre los dos grandes movimientos nacionales del siglo pasado, el irigoyenismo y el peronismo. De hecho, muchos investigadores y conocedores del nacimiento peronista hablan de que el mismo sería inconcebible sin el pensamiento y la acción de Jauretche, que le transmitirá la tradición del nacionalismo democrático procedente de las más antiguas raíces. Rápidamente les voy a decir, para quienes quieran documentarse, y por favor háganlo, porque si ustedes quieren saber a alguien que realmente pensaba desde el punto de vista nacional, argentino, rioplatense y sudamericano, ese es Jauretche. Les diría que averigüen sobre los libros Forja y la década infame, El mediopelo en la sociedad argentina y el manual de sonceras argentinas. Y para que sepan quién era Jauretche, voy a utilizar nada más que un minutito, para leerles algunas de las frases maravillosas que él tenía. Escuchen. Asesorarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional, decía Jauretche, es lo mismo que ir al almacén con el manual del comprador, pero escrito por el almacenero. Otra frase, en el territorio más rico de la tierra vive un pueblo pobre, malnutrido y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos para la nación y el pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana ni un pueblo feliz. Los intelectuales argentinos suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha. Y dos más, porque acá mis compañeros quieren opinar. Con justa razón. La política es la historia, para aquellos que dicen, no hables de política. La política es la historia del presente y la historia es la política de épocas pasadas. No existe la libertad de prensa, tan solo es una máscara de la libertad de empresa. Y les tiro la última. Para quienes hablan de que la economía, el Estado no debe intervenir, la economía moderna, decía Arturo Jauretche, es dirigida, o la dirige el Estado, o la dirigen los poderes económicos. Y estamos en un mundo económicamente organizado por medidas políticas. Así que el que no organiza su economía políticamente terminará siendo una víctima. Estas son algunas de las grandiosas ideas que nosotros deberíamos tomar de Arturo Jauretche si alguna vez queremos un país en serio. ¿Sí, chicos? No, te iba a comentar que cuando vos ibas a hablar me contaste que ibas a hablar de Jauretche, pensador que primero fue radicalista, después se sumó al peronismo en el 45, el día de la lealtad. También, y murió en el 74, sin embargo, estaba leyendo algo de él que digamos que se aplica exactamente a lo que es hoy, ¿no? A esta actualidad que tenemos hoy. Él decía, la multitud no odia, fíjate, ¿no? Odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, pero perder privilegios provoca rencor. Hoy lo vemos, pero muy claramente, precisamente en la parte de la oposición y en esta grieta que hay, que nos ha invadido sí. en estos últimos años. Hubiera sido acusado de chavista. Sí, imagínense que claro. él escribió todos sus artículos y sus libros en la década de 60, más que nada, 70, claro. Pero fue un iluminado. La verdad que yo cuando lo descubrí, vaya a saber, alguien me recomendó algún libro, empecé a leerlo y me deslumbró. Yo quisiera que aquellos que quieren saber algo de historia argentina, que la historia argentina mayormente es la historia oficial escrita por Mitre y Rivadavia, y esa no es la verdadera historia. Acuérdense del tema de Lito Nevia, la historia la escriben los que ganan, y eso quiere decir que hay otra historia. Bueno, Jauretche contaba otra historia, claro, que es mucho más nacionalista y mucho más interesante que la que nos han enseñado. Así que bueno, yo quería recordar esto, Día del Pensamiento Nacional. O sea, el lado B de la historia. El lado B de la historia, tal cual. Y hay mucha tela que cortar en el lado B de la historia, te digo.
no todos los próceres son como nos enseñaron en la escuela primaria. Tal cual. Y hablando del lado B de la historia, como decías vos, Sebastián, yo les voy a traer un tema que, bueno, está dando vuelta desde hace años en distintos gobiernos, desde el año 1996. ¿Y por qué desde 1996? Porque ahí ocurre esta compra fraudulenta de terrenos en nuestra Patagonia por Joe Lewis. Esta semana ingresó en la Procuración del Tesoro a cargo de Zanini el planteo para revocar el acto de escritura, justamente por irregular, ¿no? Que la presentó el historiador Alejandro Olmos Gaona, solicitando a esta procuración que adopte las medidas por la compra, en contra de esta compra que se considera fraudulenta, de dos estancias en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la sociedad Hayden Lake, controlada por capitales absolutamente británicos, es lo que yo decía hace un ratito, en el año 1996, y por usurpar una propiedad pública, incluso como es el Lago Escondido, ¿no? El dueño de esos terrenos, obviamente, es John Lewis. ¿Y quién puede ser John Lewis? En su amistad de nuestro expresidente, Mauricio Macri, ¿no? No me diga que Macri está metido en esto. No está metido. En cierta forma sí, porque durante muchos años esta sociedad en un principio cuando compra, vos sabés que las tierras de frontera no pueden ser adquiridas, el tema viene de ahí, no pueden ser adquiridas por extranjeros. Las tierras de fronteras tienen que ser adquiridas por argentinos. Entonces fíjate lo que hicieron. La sociedad que empieza queriendo comprar en el año 96, que no recuerdo, ustedes recuerdan quién estaba, ¿no? Nuestro queridísimo Menem, se presenta primero como Property, Sociedad Anónima, Property Buenos Aires, Sociedad Anónima, en el momento de querer adquirir las tierras, o sea, como que estaba sentada en la Argentina. Pero cuando se hace la escritura, se había convertido unos días antes en Hayden Lake Sociedad Anónima. O sea que es totalmente, porque ninguno de los integrantes son argentinos, no están casados con argentinas, no tienen hijos argentinos, y ninguno de esta sociedad, que finalmente es la que se escritura, es argentino. O sea, ya desde el vamos es fraudulenta la compra de esas tierras, y encima no solo compró 8.060, con esas dos estancias, 8.000 hectáreas, sino que después adquiere 2.400 más. O sea que es dueño de buena parte de la Patagonia, comprada ilegalmente en este caso, ¿no es cierto? En el 2012 la venta esta se judicializó. Ya en época de Cristina y Néstor se judicializa. Pero esta causa cae en manos de un juez que no hace absolutamente nada y prescribe en el 2015, que fue Canicova Corral, prescribe en el 2015 y la casación lo que hace es anular ese fallo y volver a intentarlo, pero ya estaba Macri. Macri, obviamente, como les conté al principio, tiene amistad personal con Lewis, y lo que hizo el juez y el procurador en la época de Macri cajonearon la causa como corresponde. Siempre defendiendo los intereses de la patria, Mauricio. Claro, la causa nunca avanzó. Entonces, actualmente, este historiador, político, Gaona, lo que hace es presentar nuevamente ante el procurador actual, esta causa para que avance y pueda ser revocada esta. No sé qué va a pasar porque varias veces cajoneó, pero para que pueda ser revocada la escritura, ¿no es cierto? Y vuelva a nuestro país, o al menos, si no la quieren devolver, por lo menos que la vendan a alguien que sea argentino. O sea, obligarlos a que vendan o de alguna manera que las tierras vuelvan a ser argentinas. Claro, pero aparte no pueden prohibir, sea argentino o no, el dueño de esa propiedad, una vez que se regularice, no puede prohibir el paso hacia un lago natural de la naturaleza argentina. Es increíble. No podemos pasar nosotros por el lago Escondido. Claro, por eso Olmos Gaona le pidió la declaración judicial de la nulidad y la revocación del acto escriturario, ¿no? O en su defecto, como yo te decía, o en su defecto, que obliguen a Hayden Lake a vender la propiedad.
Bueno, esperemos a ver si logramos Finalmente regularizar esta situación. Claro, si no te deja pasar, además vos querés ir a visitarlo y no te deja pasar, tiene guardia armada. Exacto, y les comento, para que vean que Voces Disidentes siempre está tocando los temas que le interesan a muchos. Hoy a las 22 horas, y esto es un poco casual y un poco no, hoy a las 22 horas va a haber un programa específico sobre esta temática del lago escondido y la malversación de esta compra a través de Joe Lewis. Vamos a la primera pausa. Burati Propiedades. Los valores familiares de una empresa pionera en la zona norte. Seriedad y trayectoria en emprendimientos. Tasaciones y administración de consorcios. Tucumán 4076, La Lucila. Web buratipropiedades.com. Comunicate al 15 6925 0386. Comunicate al 15 6925 0386 o al 4711 9192. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331 5762 o 4331 5764. Estás parado en medio de tus días. Estás buscando a alguien que te haga mover. Te has dado cuenta lo aburrido de tu estilo. Tienes miedo que una bomba de Al-Qaeda te haga boom y adiós. Dale una forma a tu vida. Dale una forma al amor. Dale una forma a tu destino. Sácate la careta, maldito cabrón. El tiempo pasa y la cosa poco cambia. No hay un mago que arregle esta situación. Ves al futuro como algo muy lejano. Y ha llegado el momento que te bajes de la autodestrucción. Estamos escuchando a Alejandro Medina haciendo Maldito Cabrón, así nomás. Bien, este tema es del año 2011, de un disco solista de él, ¿no? Este artista es un cantante y bajista bastante respetado acá en Argentina, fundador de lo que fue el blues y el rock pesado nacional. Bueno, una persona que empezó a grabar a mediados de los 60 más o menos, cuando todavía los grupos de rock argentino cantaban en inglés, no era muy común, estaba empezando recién esto del rock en castellano. Bueno, este tipo tocó con Papo, de hecho en varios en algunos proyectos de y también fue parte de esa elite de primeros rockeros que hubo acá allá en los 60, en donde se frecuentaban lugares fundamentales, en donde surgió todo este movimiento contracultural del rock y demás, ¿no? El Instituto de Itela, La Cueva, La Perla del Once, todos estos lugares históricos donde se gestó el rock argentino. Bueno, ahora analicemos un par de cosas de estos días, que me parece que está bueno decirlas a nivel
obviamente, bueno, siempre social y político, porque no, es casi indisociable una cosa de la otra. Una cosa que yo estuve viendo es que la oposición, y que seguramente en esto van a coincidir conmigo, jamás señala las cosas buenas que se hacen, ¿no? Que hace este gobierno, por ejemplo. Así como no lo hacían con el kirchnerismo, tampoco lo van a hacer, menos lo van a hacer con el albertismo. Es decir, ni siquiera se las menciona o se las menciona al pasar, las cosas buenas. ¿A qué me refiero con las cosas buenas? No las cosas que se hacen por el pueblo, sino aquellas cosas que no dividen a la gente. Que no se confunda esto con lo que es tomar políticas populares. Porque, por ejemplo, el impuesto a la riqueza o el aporte extraordinario yo considero que es una política popular, que está hecha pensando en las grandes mayorías. Sin embargo, es una medida polémica, o que se plantea como polémica, mejor dicho. Siempre hay ciertas tácticas para mostrarlo como algo negativo. La cuestión es que la sociedad se divide por esto, nos guste o no. No tanto como otras medidas, pero bueno, se genera polémica o los medios lo presentan como polémica. En cambio, todas aquellas cosas que son objetivamente buenas, que incluso hasta habría que ser muy rebuscado para poder encontrar lo negativo, esas medidas que realmente que son las que unen al país, las que hacen que la gran mayoría de la gente diga, bueno, está bien, estoy de acuerdo con esta medida y vamos por acá, esas medidas por lo general no tienen mucha cobertura mediática y se las menciona así pasajeramente, ¿no? O directamente no se los informa y uno se entera así de casualidad investigando un poco. Bueno, en definitiva, lo que hacen los medios y la oposición, especialmente, es señalar simplemente los problemas y todas las cosas buenas que se van haciendo, las cosas que son realmente democráticas y que ayudan a que el país en su totalidad o a nivel general esté un poco mejor, no tiene mucha visibilidad, ¿no? Lo que tiene que ver con leyes, medidas políticas y demás, bueno, uno podría decir, dedicamos más tiempo y prioridad, es lógico que se dedique más tiempo y prioridad a las cosas que son difíciles de tratar, ¿no? La cosa que genera muchas veces justamente polémica, ¿no? Es lógico, pero también es cierto, bueno, justamente que son cosas que dividen la sociedad, entonces aquellas que no son polémicas no se tratan demasiado, ¿no? Y con el pretexto de, bueno, como no es polémico no hay nada que debatir, entonces al no haber debate no hay demasiado énfasis en esas noticias, ¿no? Es decir, no se profundiza, ¿no? Como no se debate no pasa nada, pasan así como desapercibidas, intencionalmente o no. Entonces me parece que está bueno visibilizar este tipo de cosas. Por ejemplo, voy a dar 2 ejemplos de medidas que se tomaron estos días, más allá de cosas como lo que es la ley del fuego, que eso yo no lo investigué, pero también es un ejemplo de este tipo de medidas, ¿no? Que podrían unir al país y que sin embargo no parece que se hable demasiado positivamente de ello. Por ejemplo, la alegación, lo que fue la legalización del autocultivo para consumo medicinal, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema del cannabis y todo esto. Bueno, resulta que tenés que estar registrado, ¿no? El uso tiene que estar avalado por un médico o un nivel profesional, es decir, no es que cualquiera va a cultivar cualquier cosa, va a haber un control y demás. Eso es lo que propone esta ley. En realidad, más bien lo que sería es una mejora de una ley que ya estaba, ¿no? Antes tenías que tener ciertos problemas o enfermedades muy específicas para que se te permitiera usar o consumir esta sustancia, ¿no? Ahora es más flexible, se amplió, hay más personas que la pueden usar, se tienen en cuenta distintos problemas que puede tener una persona para atenderlos con esta sustancia y demás. Bueno, antes la ley, lo que se dice es que la ley en la época de Macri era una ley más figurativa, en el sentido de que estaba simplemente para que la gente no arme lío, digamos, pero no terminaba de atender las demandas a nivel práctico. O sea, en la práctica no cambiaba demasiado la vida de la gente y, según lo que se dice, se invertía poca plata en esto durante el gobierno anterior y era muy dificultoso el tema del trámite, etcétera. Con esto se pretende garantizar el acceso gratuito a la sustancia, ¿no? Para quienes lo necesiten, y hay mucha preocupación por el hecho de que la calidad del producto sea buena, ¿no? Que no anden consumiendo cualquier cosa. Y bueno, ahí en esta cuestión están metidos también profesionales de la ciencia, del CONICET, ¿no? Y de lo que es el ámbito del cultivo, o sea, la gente que sabe de plantas, vamos a decirlo así. Y bueno, como curiosidad se puede decir que la ministra de Seguridad actual aclara que ella no se oponía, no estaba en contra de esta ley, no se opone, pero que era necesaria esta actualización porque de lo contrario la policía iba a tener que perseguir o sancionar a quien cultivara. Entonces tiene que ver con una ley adaptada para que la policía no ande persiguiendo a alguien que por ahí necesita esa sustancia, etcétera.
Entonces yo lo que digo es, esto no debería, este tipo de cosas no tiene que dividir a la sociedad, o no tendría razón por la cual se debería dividir, porque es una necesidad. Es decir, ¿qué culpa tiene la persona que tiene una enfermedad de que necesite esa sustancia? O sea, ahí no hay mucho que debatir para mí. Y después hay otra ley que quería mencionar, no sé si quieren decir algo sobre esto. Quisiera que comentes la otra ley, y algo tengo para decir, pero a ver, ¿cuál es el otro ejemplo que trajiste? Sí, y de la otra mucho no se habló, por ejemplo, que es lo de la ley de grooming. Grooming viene a ser, bueno, es un término en inglés, bueno, tiene que ver con el acoso sexual o no, pero tiene que ver con eso, a menores de edad a través de las redes y todo eso. Bueno, como se podrán imaginar, así como el mundo, la realidad cotidiana se enfocó mucho en las cuestiones digitales y virtuales en estos meses por la pandemia, bueno, esto no es menor, aumentó la cantidad de acosos también virtuales. Bueno, resulta que en el año 2013 ¿no? se penalizaba, ya había una ley, ¿no?, que penalizaba hasta varios años a quien cometiera estos delitos a través de internet, y resulta que estos acosos crecieron más o menos en un 30% en la pandemia, porque la gente está más tiempo conectada, bueno, todo el mundo está más tiempo conectado, e internet tiene lo mismo que tiene de bueno, lo tiene de malo, que es muy libre. Es decir, uno tiene libertad de hacer lo que quiere, pero también tiene libertad de meterse en grandes problemas y que no haya ningún tipo de protección y ese tipo de cosas. Y bueno, ahora la idea es, esto también viene a ser de algún modo un poco como lo de antes, hacer una especie de perfeccionamiento de una ley, porque ahora la idea es sumar el aspecto de la prevención y la concientización, ¿no? Había mucha gente organizada, concientizando a nivel ciudadano, ¿no? O sea, gente común que se organizaba porque quizás conoció algún caso, o tuvo un caso así de un chico que le pasó algo, de una nena que le pasó algo, y trataban ellos mismos, los vecinos o no, bueno, porque hoy en día todo es virtual, así que la gente puede estar en red, en conexión, independientemente de las cuestiones geográficas, y bueno, más que nada tiene que ver con eso, ¿no? Se puso de acuerdo toda esta gente para tratar de concientizar, pero ahora tratan de que el Estado lo haga, es decir, que la sociedad por un lado concientice organizándose a su manera, a través de las redes sociales y demás, concientizando sobre estas cuestiones, pero que eso se complemente con una cuestión política estatal, etcétera, ¿no? Entonces yo considero que los resultados son imbatibles, sí, o sea los mejores resultados suceden cuando se ensambla la parte política con la social, si hay un activismo de parte de la gente, si hay un gobierno que se mete en lo que se tiene que meter, digamos, y protege a las personas, entonces las cosas ahí realmente pienso que van a salir bien. Esto que era la ley llamada la ley Micaela Ortega, ¿no? En honor a una nena de 12 años que justamente había sido asesinada hace un par de años por un enfermo que la contactó haciéndose pasar por una nena también, y bueno, cosas de estas, ¿no? Entonces la idea es combatir especialmente cosas como posibles tragedias como esta. Después, bueno, posiblemente el nivel de acosos aumente proporcionalmente al uso de la tecnología, bueno, especialmente en pandemia, es lógico que ocurra. Y bueno, pero el mayor problema está en si se concretan estos encuentros, ¿no? Así que bueno, la idea era esa. Este tipo de leyes, por ejemplo, deberían tener más visibilidad. No, te iba a comentar, digo, que todo lo que es pedofilia, acoso, a menores sobre todo, tiene un campo muy propicio en las redes sociales, no tanto sea por Facebook, por Instagram. Cuando vos hablas de responsabilidad, también hay responsabilidad de los padres de mirar lo que ven los chicos, porque muchas veces, como vos bien dijiste, se hacen pasar por menores, y en realidad cuando los chicos se encuentran con esa persona, se encuentran con alguien totalmente diferente. Sí. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, porque en la pandemia, como vos decís, también se ha intensificado muchísimo todo lo que es también, no solo el acoso, el grooming, el bullying hacia los chicos, es sí. muy propicio a través de las redes. Una opinión rápida para complementar lo que estás diciendo, Seba. Me resulta muy atractivo, digamos, que se haya dictado el tema de la ley grooming. Como vos dijiste, aumentó un 30% este tipo de situaciones por el uso de internet y por el coronavirus, la pandemia y demás. Y el tema del uso medicinal del cannabis son dos muy buenas noticias que tienen que ver con lograr cada vez más libertades individuales
para el pueblo argentino, algo que característico de Argentina, que siempre se ha destacado como precursora en muchos aspectos en cuanto a libertades individuales. El único aporte que me parece que puedo hacerte al respecto, vos decías con razón, ¿por qué no se visibiliza más y se discute más o se da a conocer más este tipo de situaciones? Y porque nadie se puede oponer a esto. A los medios de comunicación les interesan las polémicas y les interesan siempre cuando hay intereses en juego. Pongamos la lupa ahí. Cuando hay intereses en juego, por ejemplo en la ley de fuego hay intereses, porque hay gente que ha quemado pastizales, ha quemado campos precisamente para utilizarlos después en provecho propio. Entonces, eso te pone en polémicas, te pone un tipo que opina acá, otro tipo que opina allá. Cuando hay intereses en juego, entre gente que siempre son intereses económicos o de poder, se discute mucho más, se polemiza mucho más, pero también se confunde mucho más a la sociedad. Ese es el aporte que te puedo hacer. Así que bienvenido sea la ley Grumin y el tema del uso medicinal del cannabis. Bueno, y tenía una pequeña reflexión, no sé si... No, un par de cosas solamente. Yo veo que este gobierno se lleva bastante mejor con los avances sociales, ejemplo lo que estábamos diciendo, o sea, lo que no tiene que ver tanto con lo económico. Me parece que se especializa más o ha demostrado mejor performance en ese tipo de cosas. Bueno, ejemplo, el cupo trans, por dar un ejemplo de medidas sociales, cosas que no tienen que ver con el dinero de manera directa, con lo económico de manera directa. Ahora, a nivel económico yo lo veo como un más conciliador, que eso es lo que decimos siempre, ¿no? El tema es que cuando vos querés quedar bien con todos, lo que haces es, claro, quedás bien, por ejemplo, con los pobres y con los ricos. Entonces, ¿qué haces? A los ricos no le tocas la propiedad privada, a los pobres no le tocas lo básico, la alimentación. Entonces, tiene que ver de alguna manera con eso, ¿no? Al rico no se le toca su fortuna y al pobre no se le toca la comida y lo básico para vivir. Entonces, eso de alguna manera, esa conciliación. Entonces, cuidado con la conciliación, porque la conciliación puede sonar muy linda, pero a veces la conciliación tiene que ver con no enfrentar a ese sector que tiene la supremacía. Y una cosa que yo estaba pensando, el neoliberalismo uno ya sabe que le saca al trabajador y a las pymes para darle a los ricos y a las corporaciones. Eso lo sabemos ya, y es muy llamativo que esa gente que apoyó, por ejemplo, defiende gobiernos o pone plata para que haya gobiernos que lo defiendan, eso ni siquiera es libre mercado, eso ni siquiera es libre competencia. O sea, el gobierno está beneficiando, el de Macri, ¿no? En el caso de Macri, estaba beneficiando a grupos corporativos. Entonces yo veo que después cuando querés redistribuir, o sea, esa misma plata que fue a parar a esos sectores, querés hacer al revés, sacárselo y que vuelva al pueblo, te dicen, no, pará, propiedad privada, me están robando. Y antes no era un robo. Eso es lo que digo. Entonces ahí no le puedes sacar nada, ¿no? Los tipos son cada vez más ricos y cuando le querés sacar te dicen esto. Típica táctica de la derecha. Cuando vos le querés sacar a los ricos te dicen, ¿y a vos te gustaría que yo te robe a vos? No. Bueno, entonces no me toques. Ese es el gran pretexto, ¿no? Bueno, recordemos esto del aporte extraordinario. Era muy poco lo que se le pedía por única vez y demás. Y una última curiosidad que mencionaba el otro día Navarro. Ahí estaba la ley en el Congreso para firmarse, la ley del impuesto a la riqueza. Sí, que es aporte extraordinario. Sí. Pero a lo que voy es a cómo se victimiza a la gente que tiene todo, y la solidaridad la tienen que tener los pobres con los pobres, porque los ricos difícilmente tengan solidaridad. Bueno, y un último detalle que decía Navarro el otro día: Estados Unidos durante 30 años creció ininterrumpidamente, ¿no? Sin interrupción. Y vieron que el 1% se había quedado con el 120% del crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que se quedaron con el 100% del crecimiento y encima con 20% de lo que tenía el resto. O sea, todo ese progreso se lo llevaron los ricos y además se quedaron con una parte de lo que era del resto, ¿no? De los más pobres o la clase trabajadora, etcétera. O sea, para tener en cuenta esto. Tendremos que perfeccionar la democracia, me parece. Vamos a nuestra segunda pausa. Siempre que pienso en estar contigo, me pregunto qué fueron los días felices que viví junto a ti. Yo no sé dónde están, no, noches. Estar contigo, mi amor, yo te extraño, deseo y creo que siempre estarás junto a mí, pero sé, no es verdad. Entonces yo pienso
extraño deseo y creo que siempre estarás junto a mí, pero sé, no es verdad. Entonces yo pienso lo que siento es solo decir adiós, de estar a tu lado sin saber por qué, que sea como deba ser. Entonces yo pienso. No quería perder la oportunidad de pasar un poco de funk argentino. Bueno, lo que sonaba es justamente eso, ¿no? Un tema del grupo Tony 70, un grupo argentino de lo que es la música funk, soul, que de hecho no hay muchos grupos que hagan esto acá en Argentina, haciendo este tema llamado Siempre. Bueno, este es un disco ya, música del nuevo milenio, ¿no? de estas últimas décadas. Bueno, uno de estos grupos que también incorporan la onda musical e incluso en la estética, en la imagen de la banda, ¿no? Un grupo que, bueno, a mí la verdad lo recomiendo bastante, que puede sonar un poco chocante por ahí, porque no estamos muy acostumbrados a que esta música se haga en español, pero está bueno siempre que haya grupos que intenten experimentar un poco con esto, cosa que no pasa tanto con el rock, ¿no? Que estamos bien acostumbrados ya a escucharlo en castellano, ¿no? Bueno, es una música que recomiendo explorar. Vamos con, no sé si las vías de comunicación. Vamos con las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp 155-420-5517, 156-296-1711. La web de la radio es fmsignos.com.ar. En iVoox, Voces Disidentes FM Signos. En nuestro Facebook, Voces Disidentes Programa de Radio. Y en nuestro canal de YouTube, Voces Disidentes Radio. Bueno, quería hablar en este lado B que hacemos en el tercer bloque, de un tema que realmente me duele, me indigna, cuando uno toca el tema de la violencia de género. Por supuesto, no solo por ser mujer, sino porque veo a diario casos en donde la mujer hizo reclamos, en donde la mujer avisó, denunció y sin embargo, igual es asesinada. Hay un artículo que estaba leyendo el otro día en un diario que hablaba de la justicia de los fallos que fallan, decía, ¿no? En casos donde la mujer denunció y en casos donde el juez definió como que no tenía pruebas como para condenar al acusado, o donde realmente dictó condenas, la verdad, ridículas. Este es el caso, por ejemplo, en Chubut, donde hubo una violación en Manada, se acordarán porque fue no hace mucho, de una chica de 16 años, donde el fiscal, por la gravedad del hecho, acordó un juicio abreviado y sin embargo, el juez, porque estos chicos pertenecían a la sociedad, a la alta sociedad de Chubut, hijos del poder, decidió liberar a los acusados, porque decía que, si recordarán cuando lo dijo, lo tomó como un desahogo sexual de los chicos. Después, caso aberrante y una decisión aberrante de parte del juez, que después fue revocado, y tampoco la sentencia fue nada que ver con respecto al hecho cometido. Hubo también el caso de un nene de 6 años, violado por el vicepresidente de un club de fútbol de Buenos Aires, donde se entrenaba, y el nenito, y le cuenta el niño a su abuela lo que le constataron, lo que le había pasado, que había sido abusado, constatan las lesiones de este agresor, y 2 jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense revisan la condena primaria que le había sido dada por el juez de 6 años, y ¿qué hacen? En vez de revocan esa condena de 6 años y le dan 3 años y 2 meses de prisión. ¿Por qué? Porque dicen que el niño ya tenía una orientación sexual definida y a causa de una violación anterior por parte del padre. Por lo tanto, en realidad no fue una violación primaria. Una locura. Este caso es una verdadera escandaloso, escandaloso, hasta intervinieron los derechos humanos. ¿Y qué hizo? Bueno, actuó otro juez y puso en firme la condena de 6 años, pero 6 años por un hecho aberrante sobre una criatura, ¿no? Y sobre todo a una persona le arruina la vida eso. Exactamente. Absolutamente.
Exactamente, marcan, no solo arruinan la vida, le marcan el futuro. Hubo otro caso de una nena, 12 años, violada por el padrastro. La nena era chica, era vergonzosa. Y cuando la ponen en cámara Gesell, la chica, esto fue en Río Negro, la niña, esta, dice, hace cuenta detalladamente que primero fue manoseada, que después fue abusada, o sea, reiteradas veces por este sinvergüenza, que era el padrastro, era el marido de la madre. ¿Y qué dice el juez? El juez lo sobresee al acusado porque dice que la nena en realidad incurrió en una mentira, porque no lloró ni se emocionó cuando contaba en cámara Gesell todo lo que le había sucedido. Terrible, terrible. La nena hoy, esto fue en el 2012, la nena de ese momento, hoy tiene 21 años, hoy estudia Derecho y hoy volvió, como esas causas no prescriben, se quedó viviendo con su papá y volvió otra vez a denunciar a este abusador. Terrible, terrible, no fue condenado. O sea, estos casos, la verdad que son terribles. El caso de la profesora de Tucumán, la chica tenía más de 13 denuncias en contra del acusador, eso se recordarán porque fue hace muy poquito, la profesora que después fue muerta por el estudiante en plena vía pública, hace muy poquito en Tucumán, tenía más de 13 denuncias. Normalmente se dan un montón de casos como estos. Muchos casos. Un ejemplo, es larga la lista que detalla esta escritora. Montones de veces ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo. No sé en qué piensan los jueces. Hay una cuestión que no la puedo profundizar porque sería muy largo y habría que investigar mucho, pero que lo dicen mucho las feministas y yo coincido, con que hay un problema en que las leyes mismas fueron escritas en una época y mediante un sentido común machista y patriarcal, y que las mismas leyes tendrían que ser... Se tendrían que rever, muchas cosas deberían estar replanteadas, que muchas cosas en una época se aceptaban y estaba bien quizás la ley de acuerdo a la época, pero que las leyes también se tienen que adaptar al paso del tiempo. Y yo personalmente estoy de acuerdo con esa idea de que muchas leyes están pensadas según una mentalidad machista. Fíjate, un dato, lo que vos decís, entre el 20 de marzo y el 12 de noviembre hasta hoy se cometieron 171 femicidios en todo el país. 171 mujeres muertas. Imagínate si tenían hijos, que tenían familia, hijos, padres, madres, 171 familias destrozadas. Sí. Y el femicidio es la cumbre del iceberg, después está todo lo que no se cuenta, ¿no? Todo lo que no se cuenta. Yo creo que no se está valorando el riesgo adecuadamente. No, los instrumentos que hay hoy, como vos decís, son obsoletos, no alcanzan, no sirven las policiales, las pericias, o no existen o directamente son insuficientes, o al menos son totalmente deficientes. Los crímenes con los que el Poder Judicial los criterios con los que el Poder Judicial que tenemos hoy valora lo que pasa, si existe o no la posibilidad de un asesinato, no sirven. Dan muestras de error desde hace años y nadie se ha puesto las pilas para cambiar esto. Nadie toma conciencia de que es una realidad terrible las que viven las mujeres, las que vivimos todas las mujeres, porque cualquiera puede entrar en esta situación. Te voy a hacer un aporte que es todavía más preocupante y que no abarca solamente a las mujeres, y tampoco es un aporte de algo que sucedió aquí en la Argentina. En estos días vi una noticia que me consternó. Ustedes saben, habrán escuchado muchas veces la institución Boy Scout. Sí. En Estados Unidos lo que se llama los Boy Scouts es una institución enorme, muy prestigiosa, que tiene más de 100 años de vida y que les ayuda a los chicos a ser independientes, a relacionarse con sus pares, sí, a tener un montón de actividades. Bueno, es muy positiva. Ahora, fíjense un dato. A nivel nacional empezaron a haber denuncias de chicos y de adultos y de personas que hoy tienen, algunos incluso 80, 90 años, aunque parezca mentira esto que estoy diciendo, contando que en algún momento de su transcurso o de su paso por los Boy Scouts habían sido o violados, estamos hablando chicos varones, habían sido o violados o habían sido manoseados durante algunos de los fines de semana en donde hacían pasatiempos
iban a pasar el fin de semana, como hacen los Boy Scouts en distintos lugares. ¿Saben cuántas denuncias hubo a lo largo de estos últimos años en Estados Unidos por esta cuestión? Más de 80.000 personas en Estados Unidos dijeron que habían sido o manoseadas o violadas. Digo, hago este aporte para decir, el mundo está enfermo, no solamente el mundo está pasa enfermo, acá, pero lamentablemente, ¿no? a ver, Daniel, la violencia de género, el abuso sexual incurre desde la familia, incurre en todos los ámbitos. Recordemos un caso de gran resonancia, se recordarán lo del Padre Gracia. O sea, dentro de la iglesia también hay abusos. Dentro de la educación hay abusos, profesores hay abusos. Sabemos hay cosas abusos, que han ocurrido en el Vaticano, obviamente. Claro, el abuso sexual está presente en todo, desde el momento que a veces hay padres que violan a sus hijos de sangre, no padrastros, padres verdaderos, sí, que violan a sus hijos. Es un tema social grave, muy grave, y no se está tomando los recaudos necesarios, no se está tomando, la ley no lo está tomando, no está protegiendo ni a las mujeres ni a los niños abusados. Hay que cambiar, decía recién Sebastián, es una ley obsoleta, sí, hay que cambiarla, pero hagamos algo. Hoy hay un Ministerio de Violencia de Género, pero no basta porque siguen muriendo mujeres, sigue habiendo niños abusados y siguen los jueces sin dictaminar como tienen que dictaminar sobre la violencia de género, o la violencia familiar, o los abusos sexuales. Y esto, la verdad, como madre, como mujer, como persona, me causa muchísima indignación y muchísima tristeza. No pueden seguir muriendo chicas, 171 chicas, repito, desde que empezó la pandemia. Obviamente la pandemia agravó esta situación porque está en manos de su violador o en manos de su victimario, ¿no es cierto? No, estamos totalmente de acuerdo. Y esto está ocurriendo en una sociedad machista en donde se nota muchísimo patriarcal, como decía Seba, en donde se nota muchísimo, más que nada esto, en las grandes urbes, pero también en los pueblos pequeños y en las distintas provincias, donde el patriarcado está muy instaurado, y seguramente va a haber que modernizar leyes, y están las chicas que mueren, como vos decís, pero también aquellas y aquellos chicos también que son abusados y que eso les altera absolutamente todo el ritmo de vida que pueden llegar a tener en su transcurso, en su devenir, porque una persona que tiene este problema de chico no puede crecer normalmente. Ese es el aporte que quería hacer. Tengo otro tema que no lo vamos a tocar hoy porque requiere de más tiempo, que tiene que ver con una trampa respecto de la palabra derecho, pero ya lo vamos a tratar en la próxima emisión de Voces Disidentes. Ya se nos fue el programa, Ana. ¿Tenés alguna increíblemente se fue el programa. Porque así es. Fueron muchos temas interesantes. Sí, se alargaron mucho los temas, pero bueno, entonces nos vamos a despedir y como siempre les dejo una frase muy linda: mientras tengas un sueño en el corazón, tu vida siempre tendrá sentido. Los veremos el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana. Bueno, gracias a todos. Buena semana. Un abrazo enorme, querida Argentina, en donde quiera que estés.